Dicen que las historias paranormales de militares son las más tenebrosas. Esta historia me la contó un ex militar un día que a mi familia y a mí se nos detuvo el coche en la carretera. Él ahora trabaja como conductor de grúa. Ese día veníamos de regreso de Acapulco mi familia y yo y se nos detuvo el coche en medio de la nada. Le hablamos al seguro y 2 horas después llegó este señor en la grúa. Al principio del viaje no platicamos mucho con él, pero ya cayendo la noche y después de unas horas, a mí se me ocurrió preguntarle si le había pasado algo paranormal en la carretera. Me contó varias historias que les voy a contar, pero empezó con esta de cuando era militar. Él tenía 19 años y estaban en una sierra por Tamaulipas. Y sus compañeros estaban ahí para hacer unas prácticas. Dice que estaba todo muy oscuro y que hacía un poco de frío. Había viento y no había nada más que ellos ahí. Cuando estaban descargando las cosas del camión, empezaron a escuchar esto. Dicen que las historias paranormales de militares son las más tenebrosas. Parte 2. Él y sus compañeros estaban descargando cosas del camión cuando empezaron a escuchar como si estuvieran corriendo al lado de ellos. Todos se sacaron de onda y se empezaron a voltear a ver dentro de lo que podían ver porque estaba muy oscuro. Sacaron sus linternas y no veían nada, pero seguían escuchando cómo pasaban corriendo al lado de ellos. Cada vez estaban más ansiosos, pero después empezaron a escuchar risas como de niños, al igual que un caballo trotando a pocos pasos de donde estaban ellos. Todos ya estaban con sus linternas apuntando a diferentes lugares y no veían nada. Fue cuando de repente, entre unos matorrales, se escuchó como que alguien estaba ahí. Dirigieron sus linternas hacia ese matorral y fue cuando vieron a 2 niñitos de 3 o 4 años. No estaban vestidos. Dicen que las historias paranormales de militares son las más tenebrosas. Cuando él vio a estos niñitos, le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Cómo era posible que 2 niños de 3 a, 6 años estuvieran ahí, solos, corriendo entre la sierra como si fueran parte de ella? Estaban descalzos y no tenían ningún tipo de ropa. Él y sus compañeros decidieron acercarse para ayudarlos. Mientras más se acercaban a ellos, estos niñitos les cambiaba la expresión facial. Se volteaban a ver y se reían escandalosamente de ellos. A punto de llegar a donde estaban los niños, él y 2 más de sus compañeros acercándose, a punto de llegar, y fue cuando ambos niños se desvanecieron entre los matorrales. Uno de sus compañeros les dijo: son cheneques, ellos siempre andan por estos rumbos. Dicen que las historias de militares son las más tenebrosas. Parte 4. Cuando su compañero les dijo que eran chaneques, ellos se preguntaron que qué eran los chaneques. La definición de la palabra chaneque en náhuatl es los que habitan en lugares peligrosos. Son entidades asociadas con el inframundo. Ellos se dedican a cuidar de lugares como los montes, las sierras, lugares donde hay agua, bosques, y pueden tomar diversas formas, como de hombres, mujeres o hasta niños. Se dice que se ven como si fueran niños por la estatura, pero su cara se ve avejentada, como si fueran muy viejitos. No volvieron a ver a los chaneques ese día, pero seguían escuchando cómo el caballo cabalgaba a pocos pasos de ellos. Si escuchas un caballo así y no lo logras ver, es porque el diablo está cerca de ti. Nunca toques, o mucho menos tomes, algo de un cementerio. Esta historia es 100% real y creo que va a asustar a algunos de ustedes. Cuando yo era niña, la casa de mis papás quedaba muy cerca del cementerio del pueblo. Y en ese entonces era muy seguro por donde yo vivía. Así que un día, cuando yo tenía unos 10 años, mi mejor amiga y yo se nos ocurrió la gran idea de ir al cementerio. Este cementerio ya es bastante antiguo. Tiene tumbas de 1800 y también tumbas de familias judías, de alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Mi mejor amiga y yo obviamente teníamos miedo, pero también muchísima curiosidad. Y en eso, cuando estábamos caminando entre las tumbas, pudimos ver unas piedritas verdes encima de una tumba. Estas piedritas verdes eran como tipo triangulares y estaban bastante extrañas.
A nosotras nos gustaron mucho y tomamos 2 de ellas, una para mi amiga y una para mí. Eso fue un gran error, que nos iba a costar bastantes sucesos paranormales que les voy a contar. Esa noche yo puse esa piedra al lado de mi cama y mi amiga se fue a su casa. Cuando empecé a dormir, empecé a tener muchísimas pesadillas horribles, de un señor que me decía que yo había tomado algo suyo y que se lo devolviera. Yo la verdad tenía muchísimo miedo, pero pensé que solamente era una pesadilla. Y ahí fue cuando comenzó todo. Empecé a escuchar ruidos en mi casa, escuchaba como si me hablaran, como si dijeran mi nombre en mi oído, y también empecé a ver cosas muy, muy extrañas. Una vez iba caminando y un perro me empezó a hablar. Yo le conté esto a mi mamá y mi mamá se espantó mucho, pensó que me estaba dando algún episodio psicótico o algo así y me llevaron al psiquiatra. Me empezaron a dar pastillas y todo eso, fue muy, muy feo. Pero yo seguía escuchando y viendo muchas cosas. Por el miedo de que me siguieran dando medicinas que no me gustaban porque me sentía súper mal, como aletargada, ya no le decía nada a mi mamá y le decía que ya me sentía mejor. Pero a este hombre lo empecé a ver enfrente de mi cama cuando dormía, de reojo cuando iba caminando por la calle y muchas voces. También empecé a tener un sentido de saber qué iba a pasar, cuando algo malo pasaría. ¿Quieres la parte 2? Sígueme. Este don de saber qué es lo que pasaría cuando era algo malo venía de mi familia. Y no sé si las piedras del cementerio, por alguna razón, hicieron que este don se despertara en mí. Por ejemplo, mi abuela supo, antes de que le dijeran que su esposo había fallecido, mi abuelo, ella supo que algo malo había pasado. Y sé que esa mañana se sintió muy mal, terriblemente triste. Y fue hasta después que le dijeron que su esposo había muerto en un carro, en un accidente. Yo tenía un gatito y yo lo quería muchísimo. Pero una de esas noches pude ver al hombre sombra, al hombre que se paraba enfrente de mi cama. Y ahí me dijo que mi gato moriría el día de mañana. Y así fue. A la mañana siguiente, mi pobre gatito había sido atropellado. Otra cosa que me pasó, que también fue algo bastante fuerte, fue que una vez estaba en el baño, me estaba cepillando el cabello y estaba por ya irme a acostar. Cuando me estaba cepillando el cabello, en el espejo, de un momento para otro, una mujer en el espejo estaba atrás de mí. Y esta mujer no se veía nada linda, nada normal. Me veía con ojos de rabia y toda su cara, toda su piel que se podía alcanzar a ver era negra, negra como si se hubiera quemado. No se le podían ver los ojos del todo bien. Digamos que todos sus ojos, en vez de tener la parte blanca, eran todos negros. Yo en ese momento me quedé petrificada y no sabía qué hacer. Tenía muchísimo miedo siquiera de moverme. Lo que más me espantó es que esta señora empezó a respirarme en el oído. En ese momento empecé a rezar y como pude me salí del baño. Obviamente ya no le podía decir nada a mi mamá de que seguía viendo cosas y escuchándolas, porque iba a pensar que seguía mal. Lo más extraño es que yo buscaba y buscaba las piedras verdes que había agarrado del cementerio, pero por alguna razón se habían perdido. No estaban por ningún lado de mi casa. Yo quería regresarlas al cementerio para que todo esto dejara de pasar. Hasta el día de hoy no las he encontrado y ya tengo 24 años y me siguen pasando cosas terribles. Si te gusta este tipo de contenido, sígueme. ¡Saludos! Nunca tomes algo de un cementerio. Esta
Es una historia paranormal que creo que te va a asustar bastante. Y esta es la parte 3. Si no has visto las 2 primeras partes, checa mi perfil. Bueno, como les decía, esta maldición que me trajo recoger unas piedras del cementerio todavía aún sigue vigente. Esto me despertó un cierto poder o don para ver muchas cosas muy extrañas y personas, fantasmas de personas que ya habían muerto y que no sabían que habían muerto. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi cuarto, de que ya preparándome para dormir, podía ver pasar personas desde mi puerta, atravesándola, hacia mi cama. Y se quedaban ahí parados, viéndome, tratando de hablar conmigo, diciéndome que los ayudara, que no sabían dónde estaban, que estaban perdidos, que no había luz y que tenían mucho frío. Y que se acercaban a mí porque desde donde estaban, desde el plano en donde estaban, y obviamente pues ellos no entendían mucho, pero desde el plano en donde estaban, ellos lo único que podían ver en esa dimensión era una luz, y esa luz los llevaba hacia mí. Lo más extraño es que algunos de los fantasmas se veían completamente normales, como personas, no se veían como difuminados o transparentes, se veían literalmente como una persona de carne y hueso. Y había otros fantasmas que por alguna razón, y yo creo que fue porque murieron en algún accidente o en una forma muy violenta, que ellos cuando se presentaban conmigo y yo los veía, pues se veían como murieron. Por ejemplo, hubo una vez que un señor se presentó, yo me estaba peinando en el baño, y de repente se postró un rostro de un hombre atrás de mí, y yo lo vi en el espejo y obviamente pues me espanté mucho, y este hombre tenía como toda la cara quemada. Tenía ropa, pero la ropa también se veía quemada y solamente tenía cachos de ropa, y se veía como si la ropa la tuviera pegada al cuerpo, como chamuscada. Él me decía que tenía mucho miedo, que tenía mucho frío y no sabía qué había pasado. Yo le dije que estaba muerto, que por favor me dejara, porque a mí todavía esto me seguía dando mucho, mucho miedo, porque yo no quería este don. Le decía que se fuera, que fuera con Dios, que fuera a la luz y que por favor no viniera más. Y me decía, pero es que tú eres la luz. Yo estoy yendo contigo porque creo que me puedes ayudar, porque eres lo único que veo. ¿Y tú? ¿Cómo duermes por la noche? Esta historia me la contó mi abuela. Ella, cuando era joven, el día que se casó, se fue a vivir a un lugar llamado Tetela. Tetela era el último pueblo de la Sierra Poblana. Y ahí, en ese entonces, no había luz. Por las noches, se prendían velas. Y cuando la gente ya se iba a dormir, las apagaban. Pero todo se quedaba en completa oscuridad. Mi abuela estaba acostumbrada a dormir siempre con una mano fuera de la cama, como que su brazo lo estiraba y lo ponía al lado de la cama, pero fuera de ella. Dice que cuando empezó a vivir en Tetela, ella sentía que por las noches le tocaban la mano, pero no hacía mucho caso y se volteaba, hasta que una noche sintió cómo le tocaban la mano. Ella la trató de mover, pero se la apretaron. Cuando le apretaron la mano, ella sintió que lo que le estaba apretando la mano era muy frío y era una mano grande. Pero lo más extraño es que la mano estaba abajo de su cama. Ella decía que podía sentir como la mano tenía como garras o uñas muy largas que se le enterraban en la piel. Ella pensó en tomar valor y abrir los ojos para ver qué era lo que le estaba apretando la mano, pero le dio mucho miedo y como pudo se zafó de esa cosa y se hizo bolita en su cama, se tapó con la cobija y trató de dormir. Desde ese día, ella nunca volvió a dormir con ninguna extremidad fuera de su cama. Y ella siempre nos dijo que no durmiéramos con nuestros brazos fuera de la cama, porque si lo hacíamos, algo nos podría agarrar.